Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo mi lista privada de trucos para tranquilizar un sistema nervioso. Hemos visto en episodios anteriores de Metabolismo TV que nada daña más el cuerpo que un sistema nervioso alterado, que un sistema nervioso donde se afecta el sueño, que un sistema nervioso donde la persona está en un estado de tensión. Definitivamente hace falta saber qué cosas pueden tranquilizar el sistema nervioso. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. En mi lista, a través de estos 18 años que he estado en el tema de la investigación, trabajando con gente sobrepeso, obesa, diabética, dentro de las clínicas Natural Slim, porque tenemos clínicas Natural Slim en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, tenemos una oficina en Colombia también de Natural Slim, pues trabajamos con miles de personas toda la semana. Me he dado cuenta que si una persona tiene el sistema nervioso alterado y no duerme bien, por ejemplo, pues ni me va a controlar la diabetes, ni me va a poder adelgazar, porque cuando una persona no duerme bien, pues los niveles de glucosa amanecen por las nubes. Eso se puede medir con un glucómetro, o sea que usted se saca un glucómetro, se mide la glucosa después de una mala noche de sueño y va a encontrar el azúcar demasiado alta. Obviamente, si el azúcar está muy alta, el páncreas produce insulina y usted no va a poder adelgazar. Así que es importante saber qué cosas pueden tranquilizar el sistema nervioso. El cuerpo humano está dirigido por un sistema nervioso. Se llama sistema nervioso central autonómico, que quiere decir que es un sistema nervioso que es el centro de todo, lo controla todo, pero es autonómico, quiere decir que funciona en automático. Usted no tiene que pensar a qué velocidad va su corazón, ni qué está haciendo el cuerpo con la última comida que usted ingirió, ese tipo de cosas. El cuerpo todo eso lo hace en automático. Todas las funciones vitales del cuerpo están en automático. Digamos que el diseño es así, ¿no? Ahora, cosas que hacen que el cuerpo se tranquilice, es importante saberlas porque si usted logra tranquilizar el sistema nervioso, usted también va a poder controlar el metabolismo. No hay peor metabolismo que el de un sistema nervioso excitado. Nosotros hablamos de pasivo y excitado, pero el peor metabolismo de todos para lograr adelgazar y demás es el excitado, porque el que tiene excitado, lo primero que pasa es que se pone barrigón. Cuando sale la barriga para afuera es por el estrés. Así que cuando la persona se pone barrigona, pues ya sabe que está habiendo exceso de glucosa, exceso de insulina. Así que hay que ver cómo se tranquiliza. Mira las cosas que me han funcionado, ¿ok? Y estas las comparto con ustedes. Por ejemplo, en el episodio número 979 de Metabolismo TV en YouTube, van a ver que el episodio se llama Respira y Adelgaza. Definitivamente, si usted aprende a respirar bien, 20 veces corrida, esperando 8 segundos, y lo hace como dice ese episodio, usted se va a empezar a tranquilizar, va a empezar a dormir bien, va a empezar a adelgazar, se le empieza a bajar la barriga, todo se mejora. La otra cosa que funciona en mi lista de trucos es la conexión a tierra. Definitivamente eso funciona. ¿Qué es? Es caminar descalzo. Caminar descalzo sobre la faz de la tierra, sobre la grama, sobre la arena, definitivamente baja la corriente que se va acumulando en el cuerpo, tranquiliza el sistema nervioso y la cantidad de estudios clínicos, estudios científicos que hay sobre ese tema no es chiste, son bastantes y definitivamente tengo gente que no me dormía, por ejemplo tengo un amigo en Panamá que no me dormía muy bien y no empezó nada más que hacer estas dos cosas y me llamó nada más que para darme la clase porque estaba durmiendo. Así que básicamente esto funciona. Lo otro es la dieta correcta. Necesita usted la dieta correcta. ¿Dieta correcta para qué? Para su tipo de sistema nervioso. Si usted tiene un sistema nervioso excitado, tiene que ver los episodios de Metabolismo TV sobre cuál es la dieta de un sistema nervioso excitado. Es una dieta que no es con carne roja, es baja en grasa, es baja en sal. Es un tipo de dieta que tranquiliza el cuerpo. Es una dieta más con vegetales, ensalada, carnes blancas, baja grasa, baja sal y eso tranquiliza el cuerpo. Así que la dieta tiene que ver con el nivel de excitación y con la calidad de sueño. Luego viene el tema de la hidratación. La hidratación según la fórmula. Hay una fórmula, la van a ver en Metabolismo TV y la van a ver en el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas. La estoy repitiendo, que es una fórmula que ya mucha gente conoce, que tú dices tu peso en libras dividido por el número 16 igual a vasos. O tu peso en kilogramos dividido por el número 7 igual a vasos de agua. Vasos de 8 onzas o de 250 mililitros. Por ejemplo, yo peso 160 libras.
que son más o menos 70 kilos, pues a mí me tocan 160 dividido por 16, pues son 10 vasos. O si lo veo en kilos, que son 70 kilogramos que yo peso, pues entonces me tocan 10 vasos como quiera. Oye, Jorge, salud. Okay. Jorge, aquí hay polvo, hay que sacar el polvo de aquí. Ok, sí, ok, muy bien. Entonces, la hidratación es importantísima. Lo otro es tomar el sol. Tomar el sol definitivamente tranquiliza el sistema nervioso. Yo no sé si usted ha observado que una persona se va a la playa, se recuesta a tomar el sol, se queda dormido y amanece con una insolación de quemaduras de segundo y tercer grado. Eso le pasa a la persona porque el sol tiene un efecto tranquilizante sobre el sistema nervioso. Por eso es que la gente debajo de un sol candente se quedan dormidos. Tiene un efecto tranquilizante. Usted coge un poquito de sol, toma un poquito de sol, 10 o 15 minutos de sol que usted tome en la piel al día hasta que la piel se pone un poquito rosada, eso aumenta los niveles de vitamina D y la vitamina D tiene un efecto tranquilizante. Pero también los mismos rayos del sol, sobre todo los rayos infrarrojos, tranquilizan el sistema nervioso. Así que tomar el sol definitivamente que le ayuda a dormir. Lo otro es el magnesio. Importantísimo. Si usted quiere dormir bien, tiene que tener una fuente de magnesio. La gente no come suficiente verdura, no come suficiente ensalada, no come suficiente de lo que tiene que comer, de las cosas de vegetales y demás. Por lo tanto, el magnesio, por ejemplo, nosotros usamos uno que se llama Magic Mac. Este me gusta mucho porque se absorbe bien, es rápido y es una forma de magnesio muy agradable. O sea, que sabe como a jugo de limón y demás. Lo usamos en todos los sistemas naturales. Pero si usted no consigue use cualquier magnesio. Pero el magnesio tiene un efecto súper tranquilizante. De hecho, un efecto hasta antidepresivo y ayuda a bajar la presión. Ahora, lo otro que se usa es el potasio. Nosotros, en el caso de nosotros, de los centros Natural Slim, se utiliza uno que es un tipo de citrato de potasio que casi no se consigue por ahí, pero es porque se absorbe mucho y tiene un efecto de que saca los ácidos del cuerpo y tranquiliza el cuerpo. Así que, básicamente, magnesio y potasio es vital. Cuando usted se hace jugo de vegetales, si usted hace jugos de vegetales, jugos de vegetales, los jugos de vegetales funcionan también porque están llenos de magnesio y potasio. Así que los jugos de vegetales o usar magnesio y potasio como suplemento, definitivamente que le tranquiliza el cuerpo. Y el último, que no falla, es evitar la gente tóxica. Si usted tiene una de esas personas tóxicas, de esas que son pájaros de mal agüero, que siempre están trayendo problemas y críticas, evítelo, porque eso le altera el sistema nervioso y no le deja dormir. Si usted no duerme, le va a dar más diabetes, más impotencia sexual, más problemas neurológicos. Dormir es vital. Así que todo esto añade, ¿verdad?, a que uno pueda tener un buen sueño. La calidad de su sueño es lo que dice cuán bien usted va a estar. Entonces, aquí están los trucos. Hágalo y va a ver la diferencia y va a tener mejor sueño y no va a tener tantas enfermedades, ni tantos riesgos del corazón, ni nada de ese tipo de cosas. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.